Y como cada semana, vamos a abrir ya nuestra sección de la brújula del cripto trader, ese espacio donde nos vamos a centrar en lo que de verdad importa dentro del mundo de las criptodivisas. Todo lo que viene a ser contexto, estrategia, visión a futuro. Para ello, como siempre, nos acompaña Alberto Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, con quien vamos a analizar la actualidad del mercado cripto desde una perspectiva clara, rigurosa y sobre todo útil para entender qué está pasando y qué podemos esperar. Alberto, bienvenido a una semana más. Gracias, Miriam. Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a empezar con el primer gran tema del día, si te parece, que es que Bitcoin vuelve a ser protagonista, ha alcanzado los $80.000, que es un nivel que no solo tiene una carga psicológica, sino que además vuelve a poner en el foco en el mercado cripto en su conjunto. Y a partir de aquí queremos hacer también una pequeña revisión, ¿no?, general, que nos comentes de las principales criptomonedas para entender si este movimiento es algo aislado o si estamos ante un impulso más amplio del mercado. Entonces, cuéntanos un poquito, Alberto. Sí, os cuento un poquito. Bueno, hay pequeñas buenas noticias, tampoco vamos a tirar las campanas del vuelo. No sé si recordarás, Miriam, hace unas semanas que comentábamos que llegaríamos a los 80.000. Bueno, pues ya los hemos tocado, ¿no? De hecho, el límite, si os fijáis, sería este mínimo que dejó a finales de noviembre del año pasado. Dejó un mínimo de 80.600, lo perforó y, como ya sabéis, pues se fue casi hasta 60.000 y ahora ha vuelto a ese soporte que ahora es resistencia. Entonces ahora tenemos que ver qué es lo que pasa. Las pequeñas buenas noticias que decía es que, fijaos, las principales medias que guían un poco el movimiento se han cruzado al alza. Es decir, vemos por un lado la de 50 cortando la de 100, la de 21 cortando la de 50 y la de 21 cortando la de 100. Entonces esto es una señal positiva, aunque, como a mí siempre me gusta decir, seguimos por debajo de la media de 200. A mí, personalmente, para mi operativa de más corto plazo, no tomo posiciones largas en criptomonedas, salvo que Bitcoin esté por encima de la media de 200. De momento no es el caso, ¿vale? O sea que para aquellos que busquen movimientos de corto plazo alcistas, quizás todavía no ha llegado el momento. Para aquellos que quieran hacer autocartera, pues siempre lo digo también, que cojan un RSI cuando estén mínimos, pues que traten de acumular para más largo plazo. Pero bueno, esas son dos estrategias distintas, pero en cualquier caso, insisto, ¿no? Hay una tímida ya recuperación que parece animarse. Estamos ahora enfrentando esa resistencia de los 80.000. Si rompemos esos 80.000 con fuerza al alza, nos aproximaríamos a la media de 200, que no está muy lejos. Está en la zona de 83.000, 83.400, 600 aproximadamente. O sea que faltaría un pequeño impulso más para que rompa esa media. Y ahí veremos a ver qué pasa, ¿no? Todavía creo que es pronto para decir, ya os digo, de tirar las campanas al vuelo y decir que esto ya está en modo alcista, pero podría estar acercándose esa recuperación siempre que, por supuesto, el señor Trump y el estrecho de Hormuz nos lo permitan, ¿no? Esa sería un poco la situación. Vamos a ver el resto de criptomonedas principales. Ethereum, situación parecida, las medias también han cruzado al alza. En este caso estamos un poquito más lejos de esa resistencia que coincidiría con este mínimo de aquí de finales de noviembre, que sería la zona de 2.600. Todavía nos queda bastante. Y la media de 200 en 2.700. O sea que nuevamente pasa un poco, esto lo vemos mucho en el mercado cripto, que todo el mercado siga a Bitcoin. Al fin y al cabo es la criptomoneda que tiene mayor capitalización con diferencia de las miles de ellas que hay. Y está un poco ya agazapado, yo creo, esperando ese momento también para romper, ¿no? Entonces estamos en la misma. Si Bitcoin rompiera 80.600, se acercase a 83.000, pues seguramente Ethereum lo veamos atacando los 2.600 casi seguro. ¿Vale? En Ripple, te acordarás que dijimos que estaba muy débil, que tenía un aspecto bastante más desastroso que el resto. Era el que menos cambios tenía, ¿no? El más plano, digamos, sí. Sí, plano, como podéis ver en los últimos meses, lleva ahí en un rango aproximadamente entre la zona de 1,28 y más o menos 1,50, 1,52, en fin, se está moviendo ahí en rango, sin dirección, bandazos arriba, bandazos abajo, las medias planas no se han cortado con la media de 100 al alza, que sería un indicativo, ¿no?, de un primer aviso, un síntoma de recuperación. El mínimo que dejó en finales de noviembre, fijaos, está en 1,82 casi, o sea, nos queda muchísimo, la media de 200 también a ese nivel. Nada, en Ripple de momento no se ve recuperación, no se ven tan buenas noticias, o al menos tímidas recuperaciones como en Bitcoin y en Ethereum. En BNB, vamos a pasar rápidamente, misma situación también, bandazos arriba, abajo, plano, medias no cruzadas la media de 100, resistencia clave a romperse a los 790, 800, que está también la media de 200, nos queda mucho para ese nivel, tampoco tiene pinta de recuperar demasiado. Y Solana,
Igual, exactamente igual también. Podéis ver que el patrón en las altcoins, quitando el caso de Ethereum, que está un poquito más animado, el resto de altcoins siguen estando muy, muy flojas, ¿vale? En el caso de Solana tendríamos nivel clave en 122, con la media de 200 en 116. Bueno, ahí estaría un poco donde habría que llegar para empezar a plantearse, si hay una ruptura ya, cambiar el chip y decir estamos alcistas. Pero, insisto, Bitcoin con diferencia que mejor aspecto tiene. Vamos a ver si es capaz de batir esos 80.000, que ya estamos viendo que en cuanto hay una noticia en titular es muy reactivo a noticias negativas, a modo risk-off, y ahí sí que baja bastante. Sin embargo, cuando hay buenas noticias, hemos visto, ¿no?, índices SP500, Nasdaq, etcétera, y otros mercados subiendo con fuerza, y sin embargo, Bitcoin se ha quedado bastante rezagado con respecto a estos mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que esperar un poquito y vamos a ver si nos aproximamos a esa media de 200 y las medias continúan subiendo un poquito y se mueven de forma ascendente. Claro, salvo Bitcoin, que como dices ha tenido un movimiento dentro de lo que cabe un poco más animado que las demás. ¿Qué señales crees que son las que deberíamos observar en el resto de las criptos para confirmar si hay alguna tendencia sólida o no simplemente un efecto arrastre puntual, que es lo que estamos viendo estas últimas semanas? En mi opinión, siempre es un efecto arrastre, es decir, todo el mercado de criptomonedas seguía por Bitcoin. Para que nuestros oyentes lo entiendan, Bitcoin es el SP500 de las criptomonedas. Entonces, todo el mundo mira eso. Y mientras Bitcoin no dé permiso y no rompa esa media de 200, que como ya os digo, está ya en la zona de 83.600 aproximadamente, no vamos a ver subidas fuertes en el resto, salvo algún caso puntual por alguna noticia, algún altcoin, yo qué sé, pues imaginaos un Chainlink que tenga una buena noticia y repunta un 30% un día, cosas de ese tipo. Pero en general todo el mercado está esperando a que Bitcoin retome la senda alcista y falta un poquito todavía para eso. Pues tendremos que estar pendientes, entonces seguir muy de cerca a lo que nos vaya indicando Bitcoin y también, por supuesto, Alberto, que es el que nos va a estar guiando todas las semanas. Y hay otra noticia que quería comentarte que está generando como mucha preocupación, ¿no?, dentro de lo que es el ecosistema cripto, ahora especialmente en Europa, y es que en Francia se ha detectado como un aumento muy significativo de secuestros, extorsiones a personas que tienen criptomonedas. Es lo que ya se conoce como un ataque físico para obligar a transferir activos digitales. Las cifras hablan incluso de un caso cada 2,5 días, creo recordar, en redes organizadas detrás de este tipo de delitos. Es un fenómeno que ya empieza a tener conexiones con otros países, nos toca más de cerca, porque también es en España, y esto abre un debate importante sobre la seguridad real de los inversores más allá del entorno digital. Entonces, Alberto, aquí ya no hablamos de ciberataques, hablamos de seguridad física, ¿no? Así es, y es preocupante. Fíjate, bueno, el caso de Francia es que es tremendo, ¿vale? En los últimos 3 meses, ¿vale?, lo que es comienzos de año más o menos, ha habido 41 secuestros o intentos de secuestro a personas que tenían criptomonedas, ¿vale? Esto es preocupante. Las autoridades francesas han imputado 88 personas relacionadas con este tipo de ataques. Es decir, son bastantes, una red bastante organizada y bastante amplia. Y para remate, hace unos días saltaba a la palestra Pavel Durov, ya sabéis, el fundador de Telegram, que decía que había filtraciones masivas de datos personales, nombres, direcciones, teléfonos, etcétera, y que se estaban vendiendo estas bases de datos entre los criminales. Es más, llegaba a apuntar o insinuar de alguna forma que incluso funcionarios de la Hacienda francesa estaban implicados vendiendo estos datos. O sea, muy, muy grave todo esto. Es decir, claro, todo esto, o sea, seguro que ahora que viene la época, ¿no?, de presentar la declaración de la renta, pues a más de uno se habrá saltado, ¿no?, el aviso, oiga, que sepa que tenemos sus datos de criptomonedas, pero no le vamos a decir cuáles son. Usted registre lo que considere, ¿no? Entonces, claro, esa información la tiene Hacienda, porque además con las normativas que hay actualmente en el espacio europeo, pues hay que, todos los exchanges que operan ahí tienen que reportar a las haciendas de los países de los clientes donde residen, pues tienen que reportar la información de transacciones, saldos, etcétera, todo, ¿no? Entonces, toda esta información, claro, dices, hombre, es por evitar blanqueo, por recaudar lo justo, en fin, bueno, pues muy bien, todo ese objetivo es muy bonito, hasta que entran en juego este tipo de historias, ¿no?, en las cuales llegan uno o dos funcionarios corruptos o un hacker que es capaz de saltarse los controles en el servidor de Hacienda y se lleva esa base de datos. Entonces, ahí tenemos un problema bastante grave, bastante importante, porque, claro, esto ya... A ver, es cierto, y hay que ser aquí sensatos también, es decir, todo el tema criptomonedas se creó para precisamente proteger la identidad de las personas, para mantener la privacidad, ¿vale? Sí. Entonces, claro, no tiene mucho sentido que una persona que quiere preservar su identidad y su privacidad, pues esté
alardeando en algunos casos en redes sociales, hablando de estos temas, pues presumiendo de su wallet, cosas de este tipo, de enseñando los saldos que tiene, etcétera. Pero claro, si ya llega un punto en el cual la Hacienda te hackea o vende tus datos, ¿no? Pues claro, ya ahí tienes un problema que ya es insalvable, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con estas cosas y bueno, lo que siempre decimos aquí en el programa de La Brújula, ¿no? Siempre intentar, por favor, pues ser discretos, tengáis mucho, tengáis poco, no alardeéis de los saldos que tengáis de criptomonedas, ni presumáis de Lamborghinis, ni cosas de este tipo, por favor, porque hace mucho daño además a este mundillo. Dicho esto, hay una buena noticia. Sí. Hay una buena noticia, Miriam, y es que hay una startup española, que se llama Defire Labs, ¿vale? Que ha presentado, fíjate, un estándar en la red Ethereum, en concreto el estándar es el ERC8238, ¿vale? Sabéis que, muy rápidamente, para que los que no entiendan de qué va esto, tú puedes presentar como desarrollador una mejora para el protocolo o para la blockchain, y si el resto de participantes lo considera adecuado y vota a favor, pues se incorpora como una nueva funcionalidad dentro de la red blockchain. Bueno, pues en este caso, lo que han creado estos de Defire Labs es una especie de botón del pánico para wallets, ¿vale? De tal forma que tú puedes tener dos capas y una de ellas es para criptomonedas que usas a diario, para pequeños pagos, para lo que sea, y luego una especie de bóveda protegida con bloqueo temporal. Es decir, aunque tú quieras, o el delincuente que te está atacando y te tiene en casa retenido, atado y te está amenazando con cortarte un dedo, que por cierto, como curiosidad, a uno de los secuestrados en Francia le habían cortado un dedo. Cuidado con esto, que no es poca broma. Bueno, pues mientras el delincuente te está amenazando, si tienes esta especie de time lock, es decir, de retraso programado, no vas a poder sacar los fondos por mucho que quieras. Es decir, digamos que tú puedes decir, mira, esto lo mantengo a 3 años vista, pongo un time lock, sé que no lo voy a tocar, y en 3 años ahí está bloqueado. Y ya pueden amenazarme, extorsionarme, cortarme un dedo, que es que no se puede. Electrónicamente no se puede de ninguna manera mover esos fondos. Es muy interesante, ¿no? En este sentido, y bueno, pues la verdad que tiene mérito, ¿no? Que una startup española pues haya presentado un Ethereum Request for Comment, un RC, y haya sido aprobado. La verdad que es buena noticia. Sí, aparte que una vez realizada la transferencia, tengo entendido que no se puede volver atrás, ¿no? Que no se puede... Claro. Eso es. Claro, efectivamente. El problema también. Muy bien apuntado, efectivamente. Es que como te secuestren y te obligan a hacer la transferencia, después ya no ves el dinero. No hay forma de ir al banco, como haríamos en estos casos, y decir, oiga, que me han secuestrado y esto es resultado de una actividad delictiva, ¿no? Es que no hay forma de dar marcha atrás. Eso es posiblemente una de las desventajas, ¿no? Del mundo descentralizado basado en blockchain. Ese es el problema. Pues sí, así que mucho cuidado, como has dicho, de no alardear en las redes sociales. Está bien que por lo menos ya se vayan intentando poner soluciones a este problema. Y vamos a ir con un tercer tema hoy que trata el futuro de los pagos digitales. Stripe ha presentado una nueva herramienta que permite que la inteligencia artificial pueda, atención con esto, realizar pagos de manera autónoma. Es decir, que al final lo que se busca es que la inteligencia artificial pueda ejecutar transacciones dentro de unos límites predefinidos sin necesidad de intervención humana en cada operación. Y esto abre la puerta a lo que algunos ya llaman la economía de agentes, ¿no? Donde no solo las personas, sino también las inteligencias artificiales pasan a ser actores activos dentro del sistema económico digital. Aquí, Alberto, estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? En la forma en la que entendemos los pagos y la automatización. Totalmente, Miriam. Lo has resumido muy bien. Es que estamos asistiendo al nacimiento de la economía agéntica. Es que estamos ahí, efectivamente. Sí. Es que lo que propone Stripe, que la solución se llama Link, por eso me he confundido, pero efectivamente Stripe propone eso. Es decir, vale, coges un saldo, lo bloqueas para este agente y dentro de unos límites totalmente acotados por el ser humano, este agente puede transaccionar en tu nombre haciendo operaciones con otros agentes. Para que nos hagamos una idea, imaginaos, tengo aquí un ejemplo muy sencillito y es, imaginémonos un asistente basado en inteligencia artificial al que le pides que te busque una mesa en un restaurante de un determinado tipo. Imaginaos, pues yo que sé, un asiático que tenga una valoración superior a 4 estrellas, ¿no? En una determinada zona. Él lo busca y imaginemos que ya no haría falta que hicieras nada más. Es decir, él busca, te rastrea y automáticamente se conectaría a la inteligencia artificial de ese restaurante para hacer la reserva y hacer el pago. Eso es lo que estamos viendo, ¿vale? Esa es la Totalmente futurista. Totalmente. Sí. Estamos hablando de que pasamos de un paradigma, como bien decías, de buscar, comparar, decidir y el humano paga, a
buscar, negociar, también podría pasar que las IAs agénticas negocien entre ellas para fijar un precio, ¿vale? Decidir y la IA ejecuta el pago. Es decir, como mucho el humano puede disponer si le dice a la IA, oye, antes de hacer esto, enséñame las opciones que has valorado y yo te doy la última palabra. Pero si no, la IA es capaz de hacer todo esto de forma totalmente autónoma. Es decir, imaginaos a alguien que viene de fuera de Madrid y dijera, no, pues quiero que me reserves en el mejor restaurante de la ciudad de carne argentina. Vale, por ejemplo, ¿no? Pues la IA agéntica ya puede hacer esto y si le das un saldo, lo puede reservar, pagar, hacer todo. Es decir, estamos ahí, estamos en ese punto y es interesantísimo todo este movimiento y lo vamos a ver, o sea, es que lo estamos viendo ya. Es que Stripe se ha adelantado al resto de players, ¿vale? Porque además es curioso, ¿no? Porque la IA no usa una tarjeta bancaria o una cuenta real, sino que lo que hace es generar una tarjeta virtual de un solo uso, ¿vale? Con esta solución que, como decíamos, se llama Link. E incluso puede llegar a crear tokens, ¿vale? O sea, podría basarse en una economía basada en tokens entre inteligencias artificiales. Y esto hace que, en su vez, entre en juego una nueva capa también, que sería de usar stablecoins, usar tokens dedicados, creados por determinadas empresas, con ciertas funcionalidades. O sea, esto se puede complicar enormemente y las funcionalidades a las que podemos llegar son casi infinitas, vamos. La capacidad de innovación que se puede hacer a partir de esto es muy grande. Es una verdadera locura, Alberto. Estamos al final ante el inicio de una economía donde las inteligencias artificiales no dejan de ser herramientas y pasan a ser agentes económicos que tienen plena capacidad de decisión. Así que, bueno, pues súper interesante, la verdad, y nos hemos quedado ya sin tiempo. Te doy, como siempre, las gracias por haber estado aquí una semana más con nosotros, contándonos todo esto, y te esperamos la próxima semana para seguir analizando nuevas noticias que vayan surgiendo en el entorno cripto. Gracias, Miriam. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Alberto.